Buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy día empezamos con Mateo 22:15, la cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces le preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: del César. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se maravillaron, dejándolo, se fueron. La sabiduría de Dios es incomparable. ¿Qué ser humano va a intentar burlarse de Dios? Eso es una locura. Sonaría lógico, sonaría razonable a Dios. No debemos. Dios está sobre todas las cosas. Nosotros somos la obra a imagen y semejanza suya, pero no sabemos el enorme potencial que tiene buscar la sabiduría de Dios. No las hemos entendido. Y cuando no las hemos entendido, es que muchos todavía navegamos en la oscuridad y en las tinieblas del conocimiento de Dios, como lo hicieron estos hipócritas. Y estas maquinaciones se hacían para que Cristo se pierda. Por eso continuaban, porque ellos no podían ver que estaban hablando con el Creador, con el autor de la vida. Lo veían al Mesías como un simple ser humano y pensaban que en base a sus argucias y estudios ellos podían confundirlo y aturdirlo, pero no veían en él el Cristo, no veían en él la gloria de Dios, la maravilla de tener a Cristo con toda la plenitud de su sabiduría acá, en lugar de aprovecharlo para que nos dé más instrucciones de ser necesarios, o conocimiento, ciencia, o nos haga entender muchas cosas que nos cuesta entenderlas, pues entraba en este problema de tentarlo, sin tentarlo. Señor, soy ignorante, tengo mi duda, mi fe me dice que debo solamente ofrendarte a ti y no a él, tengo dudas, ¿qué hacer? Pero no, siempre con la mala intención de estos señores. Pero para bien, gracias, los autores de la Biblia pues lo han puesto, lo han redactado, y nos sirve para que nosotros estemos mejor orientados en esta vida, en estos momentos, siendo el 8 de junio del 2023, tener claras las ideas. Los fariseos le enviaron discípulos suyos, que eran estudiantes y aprovechados de la ley, es decir, un poco avanzados, prometedores en el estudio de la ley, pero que no habían recibido el título oficial de rabís.
y se les llamaba Talmide Hakakim. Estos jóvenes que podían aparentar más llaneza eran los espías que le enviaron. Estos jóvenes eran jóvenes estudiantes, como decir, los primeros puestos, los más hábiles, los con mayor criterio, pero eran fariseos, no estaban viendo la luz del mundo. No eran como los discípulos, que eran de Cristo porque oyeron la voz. Cuando ellos le enviaron también una representación de herodianos, esos eran los partidarios de la dinastía de Herodes, por oposición a los partidarios antígonos, los mismos que eran antígonos, los mismos que eran gentes palaciegas de esta dinastía y que estaban en buenas relaciones con la autoridad romana. En todos los tiempos hay mucha división. Los seres humanos estamos subdivididos como tantas denominaciones evangélicas. ¿Vamos a lograr así las cosas de Dios en conjunto? No, porque estamos tan divididos y la Iglesia de Cristo no está dividida. Y si la Iglesia de Cristo no está dividida, ¿con tantas denominaciones eclesiales que hay? Que tal vez muchas estén erradas totalmente en el camino que nos lleva a Cristo. Por eso exhorto a los hermanos que escuchan, independientemente de las 1790 denominaciones, Cristo es el único maestro. La Biblia, no la teología, no la hermenéutica, no la filosofía, la Biblia, que es la palabra de Dios, es la única que nos va a llevar al reino de los cielos. Concentrarnos en ella y poner nuestro máximo esfuerzo, como dice Pedro, pongan toda diligencia en la fe, en la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, en el amor fraternal, en el amor. La pregunta que hacen estos discípulos fariseos podía encerrar un problema moral, podría encerrar para la conciencia de algún judío recto. Seguía el interés de las comunidades judeo-cristianas ante esta catástrofe del 70. Y en sentido general el tema de obediencia y potestad civil, es decir, ¿a quién obedecemos? ¿A Cristo o a las autoridades civiles? ¿De acuerdo? Porque tenemos que atender nosotros, y bien lo sabemos los creyentes, al Señor. Solamente debemos obediencia al Señor. Pero Él también nos ha dejado unas autoridades humanas que no son nada cristianos, en la mayoría de los casos, las que ejecutan las leyes humanas. Y las leyes humanas se ejecutan porque Dios sabe que somos muy fácil de hacer lo malo. Y con esas leyes pues nos vamos conteniendo de hacer lo malo. Y con esas leyes pues nos vamos conteniendo. Y tenemos que respetarlas siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios. Pagar un tributo a otro que no fuera un representante de Dios no era renunciar a la teocracia sobre Israel. Hubo un levantamiento por este motivo. A la muerte de Arquelao, bajo el procurador Copiños, Judas el Galileo armó una revuelta echando en cara a los judíos el por qué pagaban el tributo a los romanos y que sufriesen estos señores la mortandad si eran
sus tributos ajenos a Dios. La pregunta está muy bien ambientada en aquella época de los célotes. Se entendía por el impuesto del censo todos los impuestos que habían de pagarse en contraposición a los impuestos aduaneros. Esto no tiene nada que ver con mercadería que se traía en las embarcaciones navieras. Podría referirse a la capacitación, que este era el tributo personal que se debía pagar al César todas las personas, incluidos los siervos, los hombres desde los 14 años y las mujeres desde los 12 años, hasta la edad de 65 años para todos. Algo de 65 años nos suena como la jubilación en todos los países del mundo que hemos trabajado. Podría ser muy probable que por la palabra impuesto se refiriese aquí a todos los impuestos que los judíos tenían que pagar directa o indirectamente a Roma, en contraposición al medio ciclo que por motivos religiosos se pagaba en el templo. ¿De acuerdo? Recuerden que en el templo debían pagar medio ciclo, pero acá era otro impuesto para los romanos. La pregunta capciosa que se hacía a Cristo era de gravedad extrema. Si decía que había que pagarlo, iba contra el sentido teocrático nacional. Un solo Dios, el Dios de Israel, pues sometía toda la creocracia al César, porque el único que debe recibir tributos, según el pueblo judío, es Dios y no Roma. Entonces, aparte de esto, si Jesucristo decía que debía pagarse el tributo, pues aprobaba a los publicanos, que eran las personas más odiadas por recaudar estas contribuciones. Y hasta querían ponerlo en contradicción consigo mismo al admitir la injerencia extranjera en el reinado mesiánico, porque todo esto abarcaba la pregunta, es decir, usted, Señor Jesús de Nazaret, está admitiendo que debemos pagarle tributo a los romanos y por lo tanto, si le pagamos tributo a los romanos, quiere decir que en este país, que es Israel, el pueblo judío, no reina el Mesías, reina el César. A esto más o menos quería llevar toda esta pregunta. Y entonces el Mesías, el autor y dueño de la vida, fue una respuesta inesperada la que dio. Mateo refleja probablemente mejor las palabras de Cristo. Mostradme la moneda del censo. Entonces parece suponer una interpretación, dice, traedme un denario para verlo. ¿De acuerdo? Le traen el denario, y esto podía tener la imagen de Augusto o de Tiberio, ya que las monedas del emperador anterior tenían curso válido en el siguiente emperador, al emperador romano. Los judíos usaban las monedas romanas en su nación porque lo reconocían, de hecho, el dominio sobre ellos del César. La moneda extranjera se tenía por señal de sujeción a un poder extranjero. Precisamente para indicar su independencia, los macabeos crearon una tipo propia moneda y luego del levantamiento final hizo lo mismo el pseudo-mesías llamado Bar Cocobebas. Por eso, si ellos reconocían el dominio de hecho, por ser súbditos de un poder y gobernador, estaban obligados, ¿de acuerdo?, a esa relación con el gobierno que le imponía el pago de los impuestos.
No sería para la nación teocrática, por supuesto, pero sí era una situación de hecho, un gobierno de hecho, y de hecho había que cumplir con las obligaciones exigidas por el bien común. La iglesia primitiva insistía sobre estas obligaciones, ¿de acuerdo?, al poder constituido. Y eso lo tenemos en 1 Pedro, si cuando vamos a 1 Pedro, lo tenemos ahí, en el versículo 2, 13, 14. ¿De acuerdo? 2, 13, 14. Y donde dice, mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en las murmuraciones de vosotros, como los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra, por causa del Señor, someted. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior. ¿Ve? El Señor nos insta, ¿verdad? Nos insta. Qué hermoso es que el Señor nos aconseje. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Esto es bíblico. Pero ya el Señor nos había dicho, pero nos vuelve a aclarar Pedro. Y no solo de hecho, como uno piensa, sino los dirigentes de la nación preferían esta situación y veían en ello un buen preservativo contra la tiranía de Herodes. Ellos rechazaban un buen preservativo contra la tiranía de Herodes. Ellos rechazaban la realeza mesiánica de Cristo, diciéndole a Pilato, no tenemos más rey que al César. ¿Quién decía eso? Los tiranos. ¿Quién? Los fariseos. ¿Quién? La tiranía de Herodes. Era el claro reconocimiento de la soberanía que el César tenía en ellos, y de ellos se consideraba el hecho de sus súbditos. Ellos habían admitido que eran súbditos del César. Pero si nosotros teníamos que responder, el Señor dijo claramente, en un resumen, al César lo que es del César. Había otra obligación también de los súbditos. Y concluir, dar a Dios lo que es de Dios. En realidad, este precepto abarca al otro, la sumisión del poder constituido, y este cobra toda su fuerza en aquel, pues la orden final es a Dios lo que es de Dios. No solo en el orden moral personal, sino en el colectivo, en el grupal, en el de varias personas, que es la nación. Y cuanto a las exigencias teocráticas sean compatibles, en aspectos no esenciales, como los determinados del poder que tienen que ser sometidos. Las obligaciones para con el César son temporales. En cambio, las obligaciones con Dios son trascendentales. Por eso este es un enseñamiento a una gran persecución social estatal. ¿Cómo afrontar los problemas sociales estatales? Fácil. Tenemos obligaciones humanas que cumplir que son temporales, pero también tenemos obligaciones para con Dios que son trascendentales, porque nos van a llevar al camino al cielo, camino al reino de Dios. Todas estas obligaciones humanas, sociales, estatales que tenemos terminan una vez que uno se muera. Las obligaciones que tenemos con Dios Padre, que es el Creador y dueño del universo, son trascendentales, porque si salimos aprobados con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo y nuestro Padre que está en los cielos, pues será trascendental, porque viviremos para siempre. Así que está en usted decidir, mis queridos
hermano, usted decidir qué es lo que quiere, las cosas temporales o las cosas trascendentales. Eso está en su corazón. ¿De acuerdo? Seguimos nosotros con esto. Y esto acá nos lleva a varios aspectos. Porque tenemos que entender, para seguir, digamos, profundizando desde diferentes aspectos, así como sucede cuando alguno quiere detener un curso de agua que corre, que si llega a saltar la presa, busca el curso por otro lado. Así la malicia de los judíos, que se vio confundida, buscaban otras alternativas de cómo tratarlo caer a Jesucristo. Reitero, porque no veían en Jesucristo la sabiduría, la luz, el autor de la vida, el dueño del mundo, sino lo veían como un simple hombre. Tal fue el consejo de estas personas, que por esta razón, ¿de acuerdo?, enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz, enséñanos el camino de verdad. Fíjate cómo lo endulzan a Jesucristo para que luego le suelten la bomba. Esto era su estrategia de ellos: endulzarlos, engañarlo, y luego pues lanzarle una bomba y decirlo, intentar que el Señor perdiese la objetividad de las cosas. Pero el Señor está demostrando su gran sabiduría, porque la gran sabiduría que tiene el Señor le dice: hipócritas, ¿por qué me tentáis? ¿Ve? El Señor no es ningún tonto. El hecho que el Señor Jesucristo sea manso y humilde no quiere decir tonto. Así que tenemos que saber entender cómo es la mansedumbre, porque muchas personas que nos ven creyentes dicen: este es tonto, este es bobo, este está creyendo boberías. No, creo que estás confundido, hermanito. Tú que has ido a la universidad, que te has leído tus libritos y te crees que porque has leído varios libritos crees que puedes ser superior a Dios, te digo que no. En primer lugar, te voy a decir por qué. Porque tienes fecha y hora de cuándo vas a morir. Y segundo, señor intelectual que dice que sabes mucho y bla 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 bla, por si no lo sabes, tú no puedes cambiar el mundo. Y te pongo a una sola prueba: no puedes cambiar ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tus hijos. Así que, teniendo esos pequeños retos, te estoy simplemente demostrando tus debilidades y tu pequeñez, porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, merece todo honor y toda gloria. Así que no confundáis la humildad y mansedumbre con una persona torpe o tonta, como tampoco los creyentes no. Por eso es obligación de nosotros, los creyentes, los que andamos en Cristo, de esforzarnos y ser valientes. Recuerden el encargo que el Señor hizo a Josué: si tú la palabra mía la meditas de día y de noche y no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda y te mantienes a esfuerzo, yo estaré contigo. Y es lo mismo que lo que le dice a Josué que nos está diciendo a nosotros. Digamos un nombre de una persona: José Alfredo Ramón Zabaleta, un ejemplo, que sea el nombre del que escucha. Te está diciendo el Señor: si tú meditas la palabra de Dios de día y de noche
y no del que escucha. Te está diciendo el Señor, si tú meditas la palabra de Dios de día y de noche y no te apartas ni a la izquierda ni a la derecha y te esfuerzas y te eres valiente en cumplir la palabra de Dios, el Señor estará contigo todos los días de tu vida. Y lo mismo me dice a mí, lo mismo a todos. No perdamos el horizonte ni el sentido de esta extraordinaria verdad que nos transfiere el Señor para nuestro propio beneficio. Las personas de estos discípulos de los fariseos pensaban que era muy fácil engañar a Jesús y entramparlo con estas preguntas. Reitero, es que no lo veían a Jesús lo veían como un simple carpintero, con sabiduría, y jamás en su entendimiento, tapados y cegados, pudieron entender que era el Hijo de Dios, porque Él hacía milagros a la vista de todos. En algún momento, Judea había sido sometida por los romanos, por César Augusto. Y cuando tuvo lugar en el censo en todo el mundo y se establecieron los tributos, ¿de acuerdo? Sucedieron también insurrecciones. Gente que no estaba de acuerdo con pagar los tributos. Y decían unos que los romanos cuidaban de la seguridad y de la tranquilidad de todos, por cuya razón se les debía pagar el tributo, pero los fariseos, que se atribuían toda justicia y apoyaban por lo contrario que los pueblos de Dios, ya que pagaban los diezmos, daban las primicias, no debían estar sujetos a las leyes humanas. Si los fariseos eran más hipócritas de lo que pensamos. Sabían que si el imperio romano quería, los aplastaba, los destruía, pero para la platita, donde ellos recibían sus diezmos, donde ellos recibían sus ofrendas, donde ellos recibían el apoyo económico, decían que no, que eso estaba prescrito en la ley de Dios y por lo tanto no debían tributar al imperio romano, no debían pagar. Bueno, son dos posiciones, pero César Augusto había colocado a Herodes, hijo de Antipatro, extranjero y prosélito, como rey de los judíos, el cual debía de hacer cumplir la ordenanza del pago de los tributos. Por lo tanto, los fariseos enviaban a sus discípulos, a los herodianos, y estos con soldados de Herodes, y era un problema pues de casi todos los días, y era un dolor de cabeza el pago de los tributos. ¿De acuerdo? Ahora, hay algunas formas de que alguno nos enseñe la verdad. Primeramente, por parte del que enseña, porque se desconoce la verdad o no la estima, y contra todo eso dicen: sabemos que eres veraz. ¿Ves? Eso lo están diciendo ellos. En segundo lugar, parte de Dios, porque por supuesto, por el temor de Dios, nos enseña toda la pureza de la verdad que procede de Dios. Y ellos conocen, y contra esto le dicen: sabemos, Señor, que enseñas que es verdad. Lo reconocieron ahí. Y en tercer lugar, de parte del prójimo, por cuyo temor agregan y ocultan cosas. Y dice: no te cuidas de alguna persona, porque miras a las personas tal cual son. Hay mucha elaboración en esta pregunta, mucho conocimiento, pero reitero que con esta pregunta, que parece muy suave y engañosa, le dicen: pues, ¿qué te parece? Generaba en realidad toda una bomba para la nación de Israel, porque ese era el sentido. Era como una bomba
así incandescente, tallaría. Pero Jesús es Jesús. ¿Quién contra Él? ¿Quién contra Él? Y la sabiduría es algo extraordinario y obra de una manera que puede confundir a cualquier persona y a sus tentadores, porque la sabiduría viene de Dios. Por eso el Señor le dice: mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron el denario, y al presentarse la moneda del denario llevaba el retrato del César. Por eso sigue Jesús y le dijo: ¿de quién es esta figura e inscripción? Los que creían que la pregunta del Salvador era hija de la ignorancia se equivocaron. Porque jamás Jesucristo es ignorante o falta de ciencia. No. Por eso el Señor dice que nosotros, los que actualmente en el 2023 erramos por falta de ciencia, pero Él no, porque Él no es ignorante como estos discípulos pretendían hacerle ver. Y le dice: muy bien, ¿qué es esta imagen? Entonces nosotros no creemos que sea la imagen de César Augusto, sino de Tiberiano, su hijastro. Y ellos tienen que responder: bueno, la imagen es del César. Y el Señor le dice: fácil, si es del César, nada al César lo que es del César. Se terminó el problema. Y hay que dar a Dios lo que es de Dios. Depende de usted si quiere ser fiel o no. Pero Dios nos está ordenando que debemos someternos a las instituciones humanas como también a Él. No quiere decir que dejemos las instituciones humanas y solamente a Dios. No. Él está diciendo que cumplamos con las obligaciones que tenemos con las autoridades humanas, pero también con Él. No nos demos de listos. Pues seamos fieles, hermanos, a las cosas de Dios, porque es camino de salvación. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén.